presentado en Archivos Argentina de Pediatría, va a salir publicado ahora el mes que viene. Y bueno, queríamos mostrarle algo que nos pareció interesante y que para la bibliografía de la pediatría fue considerado que podía sumar, así que bueno, nos permitieron publicarlo. Así que bueno, Constanza está haciendo el esfuerzo de estar en unas mini vacaciones y lo va a presentar ahora. Yo voy a pasar la diapositiva, así que bueno. ¿Cómo andas, Romina? Dale, Cos, cuando quieras. ¿Pasó? Espérame. ¿Estás? ¿O se fue? ¿Se desconectó Gustavo o no? Acá estoy, perdón. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, como decía Juan Pablo, yo soy Constanza, parte del equipo de NEO. Le vamos a presentar este caso de dilatación segmentaria intestinal. Tiene importancia no solo en neonatología, sino también para pediatría, porque es una patología que si bien en un 60 y pico % de los casos se presenta en el periodo neonatal, también tiene presentación durante la edad pediátrica, así que es interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, esta es una entidad congénita rara en la que se observa una dilatación focal del intestino, de un segmento intestinal, sin mediar ninguna obstrucción distal, ya sea mecánica o funcional, o sea que no hay ningún tipo de atresia, estenosis, no media ninguna cosa funcional como ausencia de células ganglionares, como en el Hirschsprung, ni ninguna otra patología. Si bien puede presentarse sola, en muchos casos está asociada a otro tipo de malformaciones extraintestinales y lo que tiene como característica es que la resección del segmento afectado resuelve el cuadro completamente y el paciente posteriormente tiene una vida completamente normal. Next. Bueno, en este caso es una recién nacida pretérmino con peso adecuado de 34 semanas con 2,230 kilos, que es un percentilo 50 para la edad gestacional, o sea, totalmente adecuado. Como único dato positivo, así patológico que tenía, era hija de madre diabética, pero tratada con dieta. Una primera gesta fue un parto vaginal cefálico con un ACPAR bueno, no requirió reanimación en un primer momento, APGAR 8-9. Después empieza con dificultad respiratoria y requiere CPAP con presiones estándares de 5 sin requerimiento de oxígeno complementario. En las horas subsiguientes, ya instalada en la unidad de NEO, la bebé presenta distensión abdominal, que asumimos secundario a la presión positiva, al dispositivo de CPAP. La bebé había tenido catarsis positiva espontánea, se le indicó en el primer día de vida alimentación con leche humana exclusiva, recibió una única toma porque no había más leche, pero la recibió y la toleró bien. Como evoluciona favorablemente desde lo respiratorio y teniendo en cuenta esta distensión abdominal, suspendimos el soporte con CPAP. Estuvo bien durante un periodo de tiempo corto y por presentar dificultad respiratoria nuevamente, decidimos su reingreso en CPAP. Luego de un periodo corto de tiempo, presenta distensión abdominal muy marcada e incluso requerimiento de ARM por causa restrictiva. La bebé tenía un volumen pulmonar muy pequeño y se decía la intubación. Ahí en la próxima diapositiva podemos ver la radiografía de este momento en el que se ven asas intestinales dilatadas, sobre todo en mi abdomen derecho, con un buen volumen pulmonar y distribución de aire en todo el abdomen, incluso tenía alguna burbujita distal que está justo cortada. Next. Bueno, se consulta con cirugía pediátrica, quienes deciden hacer un colon por enema. Esta es una de las imágenes del estudio que se realizó. Se ve un colon permeable con calibre adecuado, normo posicionado.
no tenía ninguna obstrucción, ni intrínseca ni extrínseca, nada, ninguna imagen patológica, lo que no permite es paso de contraste hacia ilion, porque para lograrlo superaría las presiones seguras para realizar este procedimiento. Sin tener ninguna causa clara, por este estudio se toma inicialmente una conducta expectante. La bebé, ¿me pasás la próxima, Juan, por favor? La bebé continúa con distensión, por lo que se decide una laparotomía exploradora. Ahí se observa en yeyuno ilion una asa distendida de 25 centímetros a 30 centímetros de la válvula iliocecal, o sea, en la parte del intestino delgado, que tenía una diferencia de calibre respecto al resto del intestino de aproximadamente 3:1. Si bien tenía discreto cambio de coloración, no presentaba áreas de necrosis. Se asumió secundario un vólvulo intestinal de 180 grados. La verdad es que se desvolvuló eso y el segmento intestinal recuperó coloración adecuada. No observaron bridas ni ningún tipo de adherencia, por lo que se decidió dejar ese segmento intestinal, se cerró el abdomen y la bebé volvió a neonatología. Ella evolucionó bien, a las 48 horas postquirúrgicas ya estaba extubada, en buen estado general, y presenta nuevamente distensión abdominal marcada con una imagen radiológica muy similar a la preoperatoria, y no se observaba contraste del colon por enema que se había hecho 48 horas antes. Esta eliminación a una velocidad adecuada del contraste nos dio a entender que no tenía ninguna causa de motilidad, o sea, ninguna afectación en la motilidad colónica asociada a esta dilatación intestinal. Se decidió la reintervención quirúrgica y la resección de este segmento intestinal con anastomosis término-terminal. Bueno, acá podemos ver tanto la pieza quirúrgica como una imagen intraoperatoria en la que se ve claramente el segmento distendido de intestino con áreas intestinales flanqueando esta zona distendida que eran totalmente normales. Y el segmento que se extirpó, que también se observa la dilatación de ese segmento y en las partes limítrofes intestino de un calibre adecuado, tanto distal como proximal. Bueno, finalmente, como conclusión de este caso clínico, la bebé empezó alimentación enteral al 6º día postquirúrgico, toleró adecuadamente, se hizo una progresión de volumen gradual, pero no fue tan lenta realmente. A los 17 días de vida, la bebé se le otorga el egreso hospitalario, fueron 12 días después de la cirugía, o sea, fue una evolución rápida. Y evolucionó en los controles ambulatorios con buena tolerancia. La verdad es que no tuvo ningún problema gastrointestinal posterior y buen progreso pondoestatural. Bueno, ante esta pieza quirúrgica, los hallazgos quirúrgicos, se sospechó esta patología, teniendo en cuenta la macroscopía, que se observaba este segmento intestinal dilatado, flanqueado por intestino normal, como ya les dije anteriormente, y sin obstrucción mecánica ni intra ni extraluminal que se evidenciaran en macroscopía. En la tinción convencional, la pieza quirúrgica presentaba plexos nerviosos mientéricos y submucosos, que descartaba patología asociada de tipo Hirschsprung, y lo que sí se observaba era una discreta disminución de la capa muscular intestinal, que se asumió probablemente secundario a esta dilatación, como que en realidad el músculo se vio como estirado en el mayor diámetro del intestino.
Con la sospecha diagnóstica de dilatación segmentaria intestinal, solicitamos a patología la tinción especial de células de Cajal, que es la que nos confirma esta patología. Lo que tiene son las motoneuronas intermedias y estas células c-KIT, que nos muestran que disminución en la cantidad de células de Cajal, con lo que confirmamos el diagnóstico. Las células de Cajal actúan como marcapaso, tienen la función de marcapaso de la motilidad intestinal. En la imagen siguiente podemos ver el teñido de marrón sería la capa muscular adelgazada en la zona de resección, la capa muscular de tamaño normal en la imagen B, que es en los segmentos limítrofes a la zona afectada, y la tinción de la enolasa específica de las células estas de Cajal que les comentaba. En la siguiente imagen podemos ver también teñidas con un tono marrón las células de Cajal, que se observa que son escasas, que se pueden observar ahí en estas imágenes. Con estas tinciones confirmamos el diagnóstico por microscopía. Bueno, y a modo de resumen, y como para hacer una actualización del tema, la dilatación segmentaria intestinal es una patología descrita hace no mucho tiempo, en 1959 por primera vez por Swenson y Ratshauser, en una serie de pacientes en las que ellos observaron dilatación del colon específicamente en esos pacientes. Después se vio que podía afectar otros segmentos intestinales también. Hasta el año 2019, que es donde abarca la mayoría de la bibliografía encontrada, solo estaban descritos alrededor de 150 casos, lo que es muy poquitito, y se desarrollaron los criterios diagnósticos por estos dos señores en 1959, que debía incluir una dilatación intestinal limitada con un aumento de 3-4 veces el tamaño normal, una transición abrupta entre la zona dilatada y la zona normal, ausencia de oclusión distal intrínseca o extrínseca, un síndrome clínico de oclusión o suboclusión intestinal, plexos nerviosos intestinales normales y recuperación ad integrum luego de la resección del segmento afectado. Describiendo esto y contándoles la historia clínica del paciente, podemos observar que todos estos ítems se cumplen en nuestra bebé, así que nos ayudó mucho a orientar el diagnóstico. La causa etiológica, si bien no está del todo definida, se considera que puede estar relacionada con una insuficiencia vascular focal durante las primeras etapas de la gestación, que hubiera una malformación vascular, alguna isquemia transitoria o intususcepción o algún evento mecánico transitorio que puede causar esta alteración en la anatomía, o alteraciones en la continuidad de fibras nerviosas de los plexos que inervan esa zona intestinal. Estaría todo relacionado estaría todo ubicado en las primeras etapas embrionarias. Respecto de la presentación clínica de esta etiología en particular, encontramos varios artículos. Uno de ellos nos hablaba de una cohorte de 28 pacientes. Como verán, son todos casos con unas Ns pequeñas porque no hay muchos casos descriptos. En estos casos, el 50% tenían dilatación en el ilion, el 37% en el colon y 10% en el yeyun y 3% en el duodeno. O sea que la mayoría se presenta con afectación en el ilion, y la mayoría, como les dije en un primer momento, alrededor de un 64%, en el periodo neonatal. Esto está directamente relacionado con la zona de afectación del intestino, dado que la afectación del ilion da síntomas mucho más tempranos, compatibles con oclusión intestinal, incluso puede llevar a la perforación, y se diagnostican principalmente en el periodo neonatal. En niños mayores puede estar
muchas veces está afectado el colon o el hílon en menor medida, y se presentan con dolor abdominal, constipación, enterorragia, anemia crónica secundaria a este sangrado crónico, muchas veces no apreciable de forma macroscópica, y puede estar asociado a heterotopía gástrica. Como les dije muchas veces, en más de la mitad de los casos se asoció a otras malformaciones digestivas. También se vio asociado a cardiopatías congénitas, alteraciones vertebrales como hemivértebras, y bueno, y algunas heterotopías de músculos, de tejidos incluso extraintestinales. El tratamiento, como dijimos ya antes, es la resección completa del segmento afectado con anastomosis término-terminal. No hay necesidad de ostomía ni de ninguna otra medida. Y el examen histopatológico muestra adelgazamiento o engrosamiento de la capa muscular lisa, alteraciones. Puede llegar a tener alguna alteración en las características de las células ganglionares, pero no la ausencia de células ganglionares. Y esta disminución en las células de Cajal, que es lo que les nombré hace un rato junto con las imágenes. También se puede encontrar tejido heterotópico como pulmón, cartílago, músculo estriado, mucosa gástrica, esofágica, pancreática, dentro de otros tejidos que fueron menos frecuentes que estos. En nuestro caso en particular, la bebé no tenía ninguna patología asociada ni ninguna otra alteración. Y eso sería más o menos todo. Si hay alguna duda, pregunta, comentario. No sé si se han podido conectar a alguno de los miembros del servicio de cirugía o quieren comentar algo. ¿Sí, no? No están conectados ahora, porque le surgió un paciente, me llamaron temprano. Sí, me comentó Maximiliano hace un ratito. Exacto. No, yo lo que quería decir es que no es lo más. No sé si ahí está Mauro, me parece. Me parece que está Mauro conectado, pero. No sé si es lo más frecuente para todos los demás. Servicio de sanatorio de sus pacientes neonatales, esto, pero realmente fue un paciente difícil desde el punto de vista de que lo llevamos a quirófano 2 veces, ¿no? Y eso a veces puede pasar de que uno vea como que, bueno, 2 anestesias, pero la verdad que la resección intestinal de un neonato, un chico que acaba de nacer, no es algo fácil como para decidir. Sí cuando el intestino está realmente en malas condiciones es muy fácil tomar la decisión, pero no cuando el intestino no lo está, porque eso le puede marcar la vida al chico, ¿no? En un montón de cuestiones, con el intestino corto o algo por el estilo. Por lo cual, me parece que nosotros lo discutimos mucho y además lo discutimos después con el éxito de que el chico le fue muy bien, de que si no haber tomado la decisión de haber, teniendo una porción de intestino dilatado, haber reseccionado en ese momento, pero me parece que fue lo correcto y fue lo que nos permitió después evaluar al paciente, poder llegar al diagnóstico, ¿no? Porque hubo mucha búsqueda bibliográfica. Bueno, Máxima Lisich, que es uno de los cirujanos del grupo, junto con Alejandro Lux y Mauro, estuvieron buscando bastante. Tuvimos la ayuda de la patóloga que nos hizo el diagnóstico de la tinción, que no es fácil, llevó mucho tiempo después poder tener la confirmatoria y poder decirle a los padres posteriormente, bueno, realmente lo que tuvo tu hijo es esto, ¿no? Así que bueno, nada, no sé si habrá muchas preguntas, pero bueno, más o menos la idea de presentar el caso era esto, porque no hay muchos publicados y la metodología de estudio del paciente y la llegada al diagnóstico final creemos que fue lo más correcto posible. No sé si Mauro está conectado, porque no sé si veo ahí que está. Hola, sí, ¿cómo les va? ¿Ustedes me ven? Sí, Sí. perfecto. Bueno, pues ¿cómo les va? Perdonen, pensé que era 13:30.
Sí, bueno, ahí, como dice Juan, es una oclusión intestinal muy poco frecuente. De hecho, nosotros tuvimos otro paciente en el Posadas que se ostomizó y después resultó ser la misma patología. Y yo lo que más rescato de este paciente, que cuando hicimos la primera laparotomía vimos el segmento ese dilatado que ya deben haber mostrado, descartamos toda posibilidad de oclusión intestinal, atresias, membranas, todo lo más frecuente, pero la verdad que se veía ese segmento que muestran ahí dilatado. Incluso cuando uno hace la maniobra para que la materia fecal o para el contenido avance, avanzaba perfectamente, pero eso estaba ahí. Este paciente yo lo que más rescato que nos sirvió, porque todas las decisiones que hicimos, incluso intraoperatoria, fue en conjunto. Porque yo me acuerdo que estaba Agustín, el neonatólogo, en el quirófano, y le dijimos, mira Agustín, esto, es así, vemos esto. Puede llegar a ser nada o puede llegar a ser esta patología rara. Porque la verdad que uno en ese momento es difícil decidirlo. Hicimos un plan, los 2 días posteriores, acordado con los padres, acordado con los neonatólogos, y bueno, a las 48 horas tuvo los mismos síntomas, se operó, se resecó, se nos tomó y terminó todo muy bien. Pero bueno, este es un ejemplo del paciente y los que intervenimos. Lo que yo más rescato, por suerte anduvo bien e incluso terminó publicándose, es el trabajo en equipo, que las decisiones las tomamos todos juntos y todos hablando, hicimos un plan que se cumplió. Eso me parece que fue lo más importante. Y también acordado con los padres. A los padres del minuto cero le dijimos, mira, pasa esto, esto, esto. Y los padres perfectamente. Entonces pudimos hacer la segunda cirugía. Bueno, ahí resecamos y el paciente anduvo bien. Y nosotros como cirujanos también, cuando tenés un neonato o una patología, en este caso raro, si bien el paciente no estaba grave, pero es una patología rara, cuando tiene un soporte neonatológico, o sea, clínico, uno puede darse el lujo de tomar algunas decisiones, decir, bueno, si esto no mejora, va a haber que operarlo en 48 horas. Porque si si uno como cirujano no tiene el soporte clínico, un montón de veces toma alguna conducta apresurada, porque vos decís, este paciente operado 48 horas, 2 anestesias, eso también influye. Pero nosotros, como nos sentimos confortables y con seguridad con el equipo que estamos, tomamos esa decisión y con Agustín en el medio quirófano, yo me acuerdo que estaba Agus, creo, era así, Agus. Le dije, mira Agustín, tiene esto, te lo mostramos, pero bueno, y así fue. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o nos quiere preguntar algo a mí, a Constanza o a Mauro. Si no, bueno. Lo otro que le mostré a Mauro es el tema de todo el trabajo de la patóloga, sí, que eso también ayudó en definitiva a hacer el diagnóstico final. Eso fue Nada, fundamental, aparte lo hizo con una calidad enorme, porque fue sí, hasta el último análisis que se puede hacer, porque muchas veces tampoco estas patologías no terminan con un diagnóstico concreto porque falta algún estudio, por ejemplo, que en realidad termina curándose, porque se reseca, pero bueno, nunca uno sabe lo que pasó. Pero en este caso hasta pudimos saber bien de qué estábamos hablando. Una patología totalmente infrecuente. Totalmente infrecuente. bueno, por eso lo remarco, me parece que eso también es importante, poder llegar a algo y no quedarse con la duda, ¿no? Así que más allá de que el chico evolucione bien, está bueno saberlo. Bueno, no creo, no sé si hay otra cosa, pero para decir, yo lo Y único, otra y cosa, bueno, Juan Pablo, pues, sí, por supuesto. para destacar que además terminó en una publicación que muchas veces eso los médicos nos distraemos, nos dejamos, nos olvidamos, y bueno, por el esfuerzo de algunos
con El 2 de abril. perseverancia, que El 2 de también es abril. importante, porque para los cirujanos, cuando uno lee y ve la patología, puede tomar decisiones en el futuro. En esto tan infrecuente, siempre es bueno publicarlo para que los médicos sepan que existe, porque por ahí no te enterás ni que existe. Entonces, publicado uno tiene, cuando aparece una rareza, las publicaciones sirven. Perfecto. Sí, el 2 de abril de este año se publica, o sea, ya está para Sí, sí. Bueno, gracias a todos. Gustavo, no sé si ya estamos. Sí, Juan Pablo, muy buena la presentación. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no, cerramos aquí y nos vemos el martes, este martes 23 a las 12:30, reunión general del CODEI. Perfecto. Fantástico. Bueno, gracias por gracias, conectarse, Constanza. por estar acá. Y nos veremos. Adiós. Gracias a todos.